Decíamos en nuestro editorial pasado que cierto tweet, como se lo llama, o Twitter, como ustedes quieran entenderlo, dependiendo del giro que se le dé en inglés al término, que circuló tratando de acusarme dizque de ser un nostálgico de la muerte de un bandido, de Carlos Castaño. A ese propósito nos pareció importante recordar nuestras tesis sobre la desmovilización en la época del gobierno Uribe, lo que nos autoriza para proponer exactamente los mismos temas sobre la desmovilización que se plantea hoy con las FARC. La frase que estamos comentando está en un libro que publicamos nosotros. Así anduvimos el camino, se llama. Y tenemos que hacer una corrección. Le imputamos equivocadamente la autoría a unas personas que no tuvieron el cuidado de leer nuestro libro. Eso fue quien originó la campaña, es nuestro contradictor en términos ideológicos, el señor Iván Cepeda, cuyo padre tiene un nombre muy conocido por las FARC, puesto que es Manuel Cepeda. Binarios y Temibles de las FARC lleva no por casualidad ese nombre. Fue él el que originó ese Twitter y el que creyó encontrar en una frase de un artículo el campo para una acusación en contra nuestra. Eso fue seguido por personas que siguen a ese personaje afines. Pero volvamos al tema. Decíamos entonces en varios artículos, hay uno que se llama Las movidas de la desmovilización, del mes de septiembre del año 2005. En ese artículo decíamos lo siguiente: nada de lo que pretenda hacerse tendrá éxito si no se acomete el más ambicioso plan de reforma agraria que jamás se ejecutara en América. Estábamos hablando de la desmovilización de los llamados paramilitares. Están disponibles las tierras de los bandidos que se apoderaron de esas regiones. Lo que no sabemos es quién y cuándo pondrá en marcha semejante proyecto, pues que el gobierno desmanteló la Dirección Nacional de Estupefacientes, que sigue sin dar señales de vida, y la Fiscalía no pareciera tener entre su agenda, al menos por ahora, la recuperación de los bienes mal adquiridos. Así pues que ya planteábamos el tema de las tierras para hacer con ellas la mayor reforma agraria que se ha hecho en América. Idea nuestra planteada por nosotros hace 8 años. Y decíamos en otro artículo, que tampoco fue examinado por los acuciosos investigadores de nuestro pensamiento y que aparece también en el libro Así anduvimos el camino, que es un libro que recorre nuestra historia durante varios años. Decíamos, porque estando todos convencidos de que el narcotráfico es el combustible que mantiene encendida la hoguera en que nos consumimos, el objetivo de recibir fusiles tiene que sumar, al objetivo de recibir fusiles tiene que sumarse el de arrasar el negocio de la droga en el territorio que era de las autodefensas desmovilizadas. Hasta hoy, nadie ha demostrado al mundo que estos grupos metidos hasta los tuétanos en el narcotráfico hayan denunciado cultivos, facilitado su erradicación, descubierto laboratorios y cristalizaderos y sobre todo revelado rutas y cómplices. Porque ahí está el detalle. Si los que se desarman conservan escondido el secreto de sus fortunas inmensas y la clave de su negocio vil, y en la sombra a sus cómplices e intactos sus medios de producción, y en sus manos las fortunas vergonzosas que acumularon al amparo de ese delito de lesa humanidad, nos habremos dado un respiro en los sufrimientos de la guerra, pero no pactado la paz. La paz, decíamos respecto a la que hacía el presidente Uribe con los desmovilizados de la SAUC, no es paz, mientras no se resuelva el tema del narcotráfico que va implícito en la actividad de esos bandidos. Y decíamos que en las tierras que a ellos se les quite, y este artículo se llama Sobre Don Berna y materias aledañas, decíamos,
y a generar grandes proyectos agroindustriales en las tierras que se acostumbraron a vivir entre la hoja maldita. Para el efecto quedan disponibles centenares de miles de hectáreas mal adquiridas, nacidas de capitales nefandos o de presiones infames. La tarea es casi infinita y sin tardanza debe ponerse en manos de un gerente capaz de pensar esta patria nueva y de ponerla en obra. Insistimos en ello ante el señor presidente, que lo era Uribe Vélez, con el debido respeto y seguramente con la inútil porfía de otras veces. Y luego decíamos, en otro artículo que se llama La guerra y la paz. A ver, previamente hay otro que se llama Cuidado con equivocar la paz, donde decíamos, los paramilitares tuvieron que entregarse, pero nunca aceptaremos que en medio de ceremonias dudosas depusieran fusiles y se quedaran con el secreto de sus fortunas, sus enlaces, sus ejecutorias en el mundo del narcotráfico. Así se han apagado algunas llamas mientras el terreno sigue lleno de gasolina con mucho fósforo encendido. Si es verdad que el ministro del Interior paró las extradiciones hace meses, si la política de estupefacientes perdió su sentido, su norte y su fuerza, si los cultivos se multiplicaron, si la economía sigue nadando en capitales negros, si sobre la tierra mala vida, que se cuenta por centenares de miles de hectáreas, no se practica la extensión de dominio, si no se acometen sin tardanza gigantescos programas de producción legítima en las zonas más adoloridas por la desgracia cocalera, estamos haciendo una paz equivocada, indigno remate de una guerra gloriosa. La reparación de las víctimas. Esto lo estábamos proponiendo el 15 de agosto del año 2006, en un artículo muy vecino a aquel del que se tomó una frase para sacar un Twitter. La guerra y la paz es otro artículo con el que cerramos, escrito el 31 de agosto del año 2006, inmediatamente antes del artículo sobre Carlos Castaño. Y decíamos, y esa mezcla, la mezcla de narcotráfico con las armas, es explosiva y degradante. Nadie en el mundo comprenderá que le extendamos pasaporte hacia la impunidad, hacia los empresarios de la droga y que sea para el Estado un mafioso, igual que un combatiente. Un mafioso no es un combatiente, un mafioso es un mafioso y debe ser castigado por mafioso, lo decíamos entonces. Y agregábamos, pero si era imprescindible contar con los macacos y los mellizos y los don Bernas y otros de su laya y oficio, cuando menos se ha debido exigir como condición de la tregua o de la paz final, la entrega del negocio que los alienta, mucho antes que los fusiles, harto sustituibles herramientas del oficio. Hacer la paz y dejar vivo el narcotráfico como está ocurriendo es pactar una guerra aún más peligrosa y descalificar moral y políticamente la victoria. Ese era nuestro pensamiento, el que callan los de los twitters, el que lo lanzó y sus seguidores. Decíamos también, lo demás, como aquello de esperar indagatorias y confesiones para que la expropiación sea como merced de los dueños legítimos de tanta fortuna, es una claudicación ante el delito y una muestra inconcebible de debilidad ante los vencidos. En lugar de entregas voluntarias, lo que cabe desde hace rato es una acción combinada y fulminante de la Dirección de Estupefacientes y de la Fiscalía para no dejar en todas las zonas de influencia de los reinsertados ni una pulgada de tierra con título dudoso. Y seguíamos. Y para cerrar la lista de nuestras antiguas quejas, insistamos en la necesidad inmediata de reconstruir moral y económicamente los grupos humanos que sufrieron la guerra, las víctimas. Dice el presidente Santos que él se las inventó. Nuestro artículo es del 31 de agosto del 2006, en pleno gobierno del presidente Uribe y cuando se hacía la paz con las autodefensas y nosotros la criticábamos porque no incluían el tema del narcotráfico y de las víctimas, que son los temas sobre los que tenemos que incidir cuando se va a hacer con la paz con las FARC. Esos son mafiosos, esos son narcotraficantes y no se puede tratar un narcotraficante como un mafioso.
Y hay que empezar por quitarles el narcotráfico, porque renuncien a él. Narcotráfico que están negando y que practican en la costa del Pacífico, en Arauca, en la frontera con Panamá, a través del departamento del Chocó. Si no se les quita el narcotráfico, no estamos haciendo nada. Estamos dejando libre la guerra. Y si no se repara a las víctimas con un gigantesco plan agrario de reconstrucción de esas regiones a partir de la tierra que se le quite a esos bandidos, estamos cambiando una guerra por otra. Lo decíamos ayer y lo volvemos a decir hoy. Eso, para los acuciosos lectores de nuestro libro, Así anduvimos el camino. Quedan hechas las explicaciones condignas y queda bien explicada nuestra frase sobre Carlos Castaño, un miembro de las autodefensas que se negó a ser narcotraficante y por eso lo asesinaron. Y no tenemos nostalgia suya, no. Lo que tenemos es la convicción de que la paz debió hacerse con esas autodefensas y si se iban a incluir a los macacos y a los don Bernas, era sobre la base de que renunciaran al narcotráfico y que le entregaran al Estado cuánto habían conseguido con el producto de ese tráfico infame. Así queda explicada nuestra conducta. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 22 minutos.